El comedor de la casa de mis padres siempre fue un lugar de reuniones familiares, de conversaciones sobre el día a día, de silencios incómodos y de palabras dichas con la certeza de que no podían ser cuestionadas, pero aquella noche, cuando me llamaron para sentarme frente a ellos con la mirada seria y la postura rígida, supe que no era una simple cena ni una charla sin importancia. En cuanto mi madre inspiró profundamente y mi padre entrelazó los dedos sobre la mesa con esa expresión de autoridad que nunca perdió, entendí que lo que estaban a punto de pedirme no era una solicitud, sino una sentencia que ya habían decidido sin mi opinión. No hicieron rodeos ni buscaron suavizar el golpe con palabras amables, simplemente lo dijeron con la frialdad de quien cree que está en su derecho, con la seguridad de quienes nunca han pensado en mí como alguien con autonomía o necesidades propias. Me dijeron que Luis, mi hermano, el hijo en el que siempre depositaron sus esperanzas, el orgullo de la familia, había acumulado deudas impagables debido a su falta de control, a su vida de excesos, a su confianza absurda en que todo se resolvería de alguna manera sin que él tuviera que mover un solo dedo. Me explicaron que la situación había llegado a un punto crítico, que los bancos estaban amenazando con embargarlo, que los prestamistas comenzaban a exigir el dinero con una urgencia que los asustaba, que si no se hacía algo pronto, Luis lo perdería todo, y eso, según ellos, era una tragedia que no podían permitir. Lo dijeron con la naturalidad de quienes creen que están exponiendo un hecho irrefutable, sin molestarse en preguntarme qué pensaba al respecto, sin considerar que lo que estaban pidiendo de mí era más que dinero, era una demostración absoluta de lealtad a una familia que nunca me trató como a un igual. Intenté negarme, intenté decirles que no era mi responsabilidad, que Luis ya no era un niño, que sus errores no debían ser mi carga, pero en cuanto mis palabras salieron de mi boca, mi madre exhaló un suspiro entrecortado y mi padre me miró con una decepción casi teatral, como si mi respuesta no solo los... Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. hiriera, sino que confirmara algo que habían sospechado por años. No tardaron en contraatacar con la única arma que sabían que podía debilitarme, la culpa. Me recordaron que Luis siempre había sido el que los hacía sentir orgullosos, que él nunca les había dado disgustos en la infancia, que siempre fue el hijo ejemplar, mientras que yo, con mi independencia y mi tendencia a cuestionar sus decisiones, había sido la oveja descarriada que nunca terminó de encajar. Me dijeron que si realmente era parte de esta familia, si de verdad tenía el más mínimo sentido de responsabilidad, debía ayudar a mi hermano en su peor momento, debía demostrar que no era tan egoísta como siempre habían insinuado. Debía dejar de pensar solo en mí y asumir mi rol como el hermano mayor que estaba obligado a sostener a su familia cuando lo necesitaran. Me hicieron sentir que decir que no era lo mismo que renunciar a ellos, que negarles lo que pedían era como escupir sobre todo lo que significaba ser parte de esta casa, de este apellido, de esta estructura en la que Luis siempre estuvo en la cima y yo en la base, soportando el peso sin derecho a quejarme. Apreté los dientes, cerré los puños bajo la mesa, sentí la rabia crecer en mi interior mientras los observaba sin poder encontrar en sus rostros ni una sola señal de consideración hacia mí, ni una mínima duda sobre lo que estaban haciendo, ni un atisbo de culpa por pedirme algo tan desproporcionado, pero al final, como siempre, cedí. No porque quisiera, no porque creyera que era lo correcto, sino porque me dejaron sin opciones, porque la presión era asfixiante, porque sabía que si me negaba, nunca me lo perdonarían y yo, por más que intentara distanciarme, seguía teniendo la estúpida necesidad de ser reconocido, de ser aceptado, de demostrar que yo también importaba. Y así, con una sola palabra, con un simple está bien, con un asentimiento que sentí como si estuviera firmando mi propia condena, comenzó mi sacrificio, el inicio de una historia que nunca debió ser mía, el primer paso en un camino que solo conducía a un destino que ni siquiera podía imaginar. ¿Hasta qué punto se puede cargar con el peso de otra persona sin romperse? Cuando acepté pagar las deudas de Luis, pensé, ingenuamente, que se trataba de un problema manejable, una cantidad alta pero no imposible de cubrir, una situación incómoda pero no desesperada, una carga que, con suficiente esfuerzo, podría quitarme de encima tarde o temprano. Sin embargo, no tardé en descubrir que lo que me habían dicho mis padres era solo la punta del iceberg, un resumen superficial de un desastre financiero mucho más grande, mucho más oscuro, mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Las primeras facturas que revisé eran preocupantes,
pero todavía dentro de los límites de lo razonable, tarjetas de crédito al límite, préstamos bancarios con intereses abusivos, cuotas vencidas que acumulaban recargos día tras día. Pero mientras profundizaba en los documentos, mientras analizaba cada extracto, cada recibo, cada contrato firmado sin la menor precaución, me di cuenta de que las deudas de Luis no eran el resultado de un par de malas decisiones, sino el reflejo de años de irresponsabilidad, de un estilo de vida construido sobre dinero que no era suyo, de la confianza absurda de alguien que nunca tuvo que enfrentar consecuencias reales por sus acciones. No se trataba solo de bancos y financieras, sino también de prestamistas privados, de personas que no trabajaban con contratos, sino con amenazas, de favores costosos que ahora exigían ser devueltos con intereses que no aparecían en ningún documento oficial. Luis no solo se había endeudado, se había metido en problemas con la gente equivocada, con aquellos que no mandaban simples recordatorios de pago, sino que enviaban advertencias disfrazadas de cortesía, con hombres que hablaban en un tono calmado pero cuya presencia era suficiente para hacerme entender que, si no encontraba una solución pronto, la situación no se resolvería con dinero, sino con algo peor. Mientras yo intentaba apagar un incendio que crecía más rápido de lo que podía controlar, Luis seguía con su vida como si nada hubiera cambiado, como si la presión de las deudas, la angustia de mis padres, el sacrificio que yo estaba haciendo, no fueran más que detalles sin importancia en su mundo de fiestas, excesos y caprichos sin límites. No hacía esfuerzos por cambiar, no buscaba soluciones, no mostraba el menor indicio de remordimiento o gratitud, solo confiaba en que alguien más arreglaría el desastre por él, tal como siempre había sucedido. Intenté hablar con él en varias ocasiones, intenté hacerle entender la gravedad de la situación, intenté encontrar en sus ojos algún rastro de responsabilidad, alguna señal de que comprendía que no podía seguir por el mismo camino, pero cada conversación terminaba igual, con excusas baratas, con promesas vacías, con sonrisas falsas de quien sabe que nunca tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. «Lo resolveré, Álvaro», me decía con su tono despreocupado, como si estuviera hablándome de un problema menor en lugar de una crisis que podía arruinar su vida. «Solo necesito un poco más de tiempo, un poco más de ayuda». Pero su idea de ayuda no era asumir sus errores ni buscar una manera de salir adelante por su cuenta, sino seguir aprovechándose de los demás, seguir exprimiendo cada recurso disponible, seguir manteniendo su burbuja intacta sin importar cuántas personas tuvieran que sacrificarse por él. Mientras tanto, mis padres seguían sin ver la realidad, seguían negándose a aceptar que el problema no era el dinero, sino la mentalidad de Luis, seguían actuando como si fuera una víctima de las circunstancias en lugar del responsable directo de su propio desastre. En lugar de presionarlo para que cambiara, me presionaban a mí para que hiciera más, para que encontrara otra solución, para que entendiera que la familia debía estar unida en los momentos difíciles, aunque ese estar unidos significara que yo cargara con todo mientras ellos cerraban los ojos y esperaban que el problema desapareciera. Una noche, después de pasar horas revisando números imposibles, después de recibir llamadas cada vez más insistentes de acreedores que no aceptaban más excusas, después de ver cómo Luis se marchaba de casa sin preocupaciones mientras yo seguía hundiéndome en su desastre, mi madre se sentó frente a mí con una expresión de cansancio y me dijo con la voz quebrada algo que me dejó en shock. «Tienes que entender que Luis no es como tú, Álvaro. Tú siempre has sabido cómo manejarte en la vida, tú siempre has sido fuerte, independiente, pero él necesita nuestra ayuda, él no sabe cómo hacer las cosas por sí solo». La miré en silencio, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi interior como una puñalada, como si de verdad creyera que la solución era seguir protegiéndolo en lugar de dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. No importaba cuántas veces Luis fallara, no importaba cuánto destruyera a su alrededor, no importaba cuántas oportunidades desperdiciara, siempre tendría una justificación, siempre habría alguien dispuesto a limpiar su desastre, siempre encontraría la manera de escapar sin heridas mientras los demás sufrían por él. Por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme si alguna vez me habían visto realmente como su hijo o si, desde el principio, solo fui la red de seguridad de su hijo favorito, el respaldo financiero de un hermano que nunca aprendería a valerse por sí mismo porque nunca lo necesitó. Cuando das todo por alguien que no lo merece, ¿cuándo es suficiente? El agotamiento había comenzado a invadir cada rincón de mi vida, convirtiéndose en una sombra constante que no podía ignorar, en un peso que se hacía más grande con cada día que pasaba,
con cada pago que realizaba, con cada mentira que Luis me decía para justificar su falta de responsabilidad. Durante años, me había dedicado a limpiar su desastre financiero sin recibir nada a cambio más que la indiferencia de mis padres y la sensación de que nunca importaría lo suficiente como para ser reconocido por mis esfuerzos. Ya no tenía sentido seguir intentándolo, ya no quedaban razones para seguir sacrificándome por alguien que ni siquiera tenía la decencia de agradecer lo que hacía por él, ya no podía permitirme seguir siendo el salvavidas de alguien que no quería aprender a nadar. Estaba decidido a decir basta, a dar por terminada una historia en la que nunca debía haber participado, a cerrar esa puerta para siempre y comenzar a vivir mi propia vida sin sentirme responsable de las decisiones de los demás. Pero justo cuando creí que finalmente podría alejarme, justo cuando pensé que había llegado el momento de recuperar el control sobre mi destino, ocurrió lo inesperado, lo que ni siquiera yo había anticipado, lo que me arrastraría de vuelta a una pesadilla de la que pensaba que había logrado escapar. Luis, con su talento innato para arruinar todo lo que tocaba, había cruzado una línea de la que no podría regresar fácilmente, había cometido un error que no se arreglaba con dinero ni con promesas vacías, había jugado con la gente equivocada y, por primera vez en su vida, sentía miedo real, miedo de verdad, miedo de perder algo más que su comodidad o su reputación, miedo de que esta vez las consecuencias fueran demasiado graves como para simplemente dar media vuelta y fingir que nada había pasado. La primera señal de que algo iba mal fue una llamada de mis padres a altas horas de la noche, una llamada que atendí con el presentimiento de que no traería nada bueno, una llamada en la que la voz de mi madre sonaba diferente, no con la exigencia habitual con la que siempre me pedía favores, sino con una angustia genuina que pocas veces había escuchado en su tono. Me dijo que Luis estaba en problemas, que esta vez no se trataba de bancos o prestamistas comunes, que esta vez la gente con la que se había involucrado no aceptaría excusas ni esperaría pacientemente a que él encontrara una solución. Al principio no entendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pensé que era otra de sus crisis exageradas, otro intento de manipulación emocional para convencerme de que hiciera lo que ellos querían, otro intento de hacerme cargar con la irresponsabilidad de Luis. Pero cuando llegué a la casa de mis padres y vi la expresión en sus rostros, cuando vi a mi padre sentado con la cabeza entre las manos y a mi madre con los ojos rojos de tanto llorar, supe que esta vez la situación era diferente, supe que esta vez el problema era real, supe que esta vez Luis había ido demasiado lejos. Me explicaron, entre lágrimas y súplicas, que Luis había tomado dinero prestado de personas que no funcionaban dentro del sistema bancario, de gente que no enviaba cartas de aviso ni negociaba planes de pago, de aquellos que hacían sus propias reglas y cobraban sus deudas de maneras que nadie quería experimentar en carne propia. Había jugado con fuego y, como siempre, había creído que de alguna manera saldría ileso, que alguien más lo salvaría antes de que todo se saliera de control, que de alguna manera el problema desaparecería sin que él tuviera que hacer nada para solucionarlo. Pero esta vez no había escapatoria, esta vez las amenazas eran reales, esta vez el miedo se había apoderado de él hasta el punto de encerrarse en la casa de mis padres sin atreverse a salir, esperando un milagro que lo rescatara del desastre que él mismo había provocado. Me miraron con desesperación, como si yo fuera la única persona que podía evitar lo que estaba por suceder, como si todo dependiera de mí, como si aún quedara dentro de mí suficiente paciencia, suficiente bondad, suficiente estupidez como para volver a sacrificarme por alguien que nunca haría lo mismo por mí. Me dijeron que si no lo ayudaba ahora, lo perderían para siempre, que esta vez no se trataba solo de dinero, que esta vez estaba en peligro, que esta vez de verdad me necesitaban. Y en ese momento, contra toda lógica, contra todo lo que me decía mi instinto, contra la certeza absoluta de que si accedía una vez más me arrepentiría el resto de mi vida, tomé la peor decisión que podía haber tomado. Accedí. Cuando pones la vida de alguien más por encima de la tuya, ¿quién termina perdiendo más? Cuando accedí a salvar a Luis una vez más, pensé, quizás con la última pizca de ingenuidad que me quedaba, que esta vez sería diferente, que tal vez aprendería la lección, que tal vez, por primera vez en su vida, entendería lo que significaba el peso de las consecuencias. Pero como siempre, subestimé su capacidad de escapar de los problemas sin mirar atrás, de dejar a los demás recogiendo las piezas mientras él seguía su camino sin una pizca de remordimiento, sin una palabra de agradecimiento, sin el más mínimo esfuerzo por reparar el daño que había causado. Después de arreglar su último desastre,
Después de pagar el precio por sus errores, después de enfrentar a personas con las que jamás debería haber tenido contacto, pensé que lo vería cambiar, que tal vez habría un atisbo de responsabilidad en su actitud, que al menos intentaría demostrar que no todo fue en vano. Pero Luis no era alguien que aprendiera de sus errores, porque nunca tuvo que hacerlo, porque siempre hubo alguien dispuesto a limpiar su camino, porque sabía que sin importar qué tan hondo cayera, siempre habría una red para atraparlo antes de tocar el suelo. La noticia llegó una mañana, sin advertencias, sin despedidas, sin siquiera la cortesía de una conversación en la que intentara explicarse. Un mensaje breve, directo, escrito con la misma indiferencia con la que siempre trató sus propias crisis. Un simple "me voy un tiempo, no me esperen", enviado desde un número que dejó de estar disponible minutos después. Al principio no entendí la magnitud de lo que significaba, pensé que era otra de sus estrategias para desaparecer un tiempo hasta que las cosas se calmaran, pero la realidad se hizo evidente muy rápido cuando revisé las cuentas bancarias que quedaban y encontré lo que en el fondo ya sospechaba. Luis no solo se había ido, sino que se había llevado lo último de lo que quedaba. Había vaciado cada rincón en el que aún existía algo de valor, había tomado hasta la última oportunidad de estabilidad que mis padres creían tener. Mis padres entraron en crisis al instante, no porque hubieran perdido el dinero, sino porque finalmente, después de tantos años de negación, comenzaban a vislumbrar la verdad que yo ya conocía desde hacía mucho tiempo, que Luis nunca fue la persona que imaginaron, que nunca tuvo la intención de quedarse a cuidar de ellos en su vejez, que nunca los vio como una responsabilidad, sino como un recurso, como un cajero automático emocional que podía manipular a su conveniencia. Pero incluso con el golpe de la realidad dándoles en la cara, incluso con la prueba más clara de que todo lo que hicieron por él fue en vano, todavía encontraron una manera de justificarlo, todavía buscaron excusas para explicar su comportamiento, todavía trataron de convencerse de que no era su culpa. Mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, me dijo con voz temblorosa que Luis simplemente necesitaba empezar de nuevo, que yo no entendía lo difícil que era para él vivir con la presión de ser el hijo en el que pusieron todas sus esperanzas, que tenía que haberse sentido acorralado, sin opciones, obligado a tomar una decisión desesperada. Mi padre, con su orgullo hecho pedazos pero todavía demasiado terco para admitir su error, se limitó a quedarse en silencio, sin aceptar la realidad pero sin poder negarla del todo, con la mirada fija en el suelo como si todavía estuviera buscando la manera de resolverlo, como si aún esperara que su hijo favorito regresara con alguna explicación que los hiciera sentir mejor. Los observé en silencio, sin sorprenderme, sin sentir la necesidad de discutir, sin querer convencerlos de algo que, en el fondo, sabía que nunca aceptarían. No importaba cuántas pruebas tuvieran delante, no importaba cuántas veces los hubiera advertido, no importaba que ahora fueran ellos los que se encontraran en la ruina por haber apostado todo en la persona equivocada. Luis no solo los dejó sin dinero, sino también sin opciones, sin la capacidad de aferrarse a la ilusión de que aún tenían el control de sus vidas, sin el respaldo de un hijo al que dieron todo sin cuestionarse si alguna vez haría lo mismo por ellos. Cuando la persona que protegiste desaparece sin mirar atrás, ¿quién queda para recoger los pedazos? El silencio que quedó tras la partida de Luis se sintió más pesado que cualquier discusión que hubiera tenido con mis padres, más opresivo que todas las veces en las que me hicieron sentir que no era suficiente, más frío que cada mirada de decepción con la que intentaron manipularme en el pasado. Durante años, creyeron que su confianza en Luis nunca les fallaría, que él siempre estaría ahí para cuidar de ellos cuando lo necesitaran, que su amor incondicional por él sería suficiente para garantizarles una vejez tranquila, segura y sin preocupaciones. Pero ahora, con las cuentas vacías, sin el respaldo del hijo en el que habían puesto todas sus esperanzas, sin el apoyo de un hombre que nunca tuvo la intención de asumir esa responsabilidad, se encontraban en la peor posición de sus vidas, en un lugar que jamás imaginaron ocupar, en una situación que nunca previeron porque siempre creyeron que estaban por encima de las consecuencias. No tardaron en venir a mí, no con disculpas, no con reconocimiento, no con la humildad de quienes entienden que se equivocaron, sino con la certeza de que yo estaría ahí para salvarlos, con la convicción de que, a pesar de todo, haría lo que se esperaba de un buen hijo, con la seguridad de que, aunque nunca me trataron como a Luis, aunque nunca me vieron con el mismo orgullo con el que hablaban de él, aunque siempre me relegaron al papel de respaldo financiero y nada más, todavía podían contar conmigo para resolver sus problemas.
Mi madre fue la primera en venir, con el rostro marcado por la preocupación, con la voz temblorosa de quien está al borde de la desesperación, con el mismo tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable por no cumplir con sus expectativas, aunque esta vez no había reproches, solo una petición disfrazada de súplica. Me dijo que las cosas se habían complicado demasiado, que los ahorros que creían suficientes para mantenerse ya no existían, que no podían seguir adelante sin mi ayuda, que lo que había hecho Luis no era su culpa, que nunca imaginaron que él haría algo así, que no tenían cómo haberlo previsto, que nadie podía haberlo visto venir. La escuché en silencio, sin interrumpirla, sin demostrar ninguna emoción, sin dar señales de que sus palabras tuvieran algún efecto en mí. Porque la verdad era que sí podían haberlo visto venir, porque la realidad era que yo se los advertí una y otra vez, porque nunca hubo una falta de señales que indicaran quién era Luis realmente, porque durante años justificaron su comportamiento, protegieron sus errores, lo defendieron cuando no había nada que defender. Se negaron a aceptar la verdad incluso cuando la tenían frente a sus ojos. Mi padre, aunque más callado que mi madre, con su orgullo todavía aferrado a la idea de que no debería estar en esta situación, con la mirada esquiva de quien odia pedir ayuda pero sabe que no tiene otra opción, también me pidió lo mismo. Me dijo que la familia es lo más importante, que nunca se abandona a los padres cuando más lo necesitan, que si realmente era un buen hijo, haría lo que debía hacer sin pensarlo dos veces, sin mirar atrás, sin rencores innecesarios que solo lastimarían a todos. Pero por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tenía el control, de que la decisión estaba en mis manos y no en las suyas, de que esta vez no podían manipularme con sus palabras, de que esta vez la responsabilidad de su futuro no era mía, sino de las decisiones que tomaron, de los errores que cometieron, de las consecuencias que nunca creyeron que enfrentarían. Cuando la mesa se da la vuelta, ¿qué haces con el poder que nunca antes tuviste? Durante toda mi vida, cada vez que mis padres pedían algo, lo hacían con la certeza de que yo obedecería sin cuestionar, con la confianza de que mi sentido del deber, mi necesidad de ser aceptado y mi miedo al rechazo serían más fuertes que cualquier deseo de rebelarme contra sus órdenes disfrazadas de peticiones. Desde pequeño, aprendí que en esta familia no se decía no sin consecuencias, que las decisiones ya estaban tomadas antes de que yo pudiera dar mi opinión, que cualquier intento de ir en contra de lo que se esperaba de mí solo traería reproches, miradas de decepción y comparaciones con Luis, el hijo que siempre hacía todo bien, aunque en realidad nunca hizo nada por nadie más que por sí mismo. Pero esta vez, cuando mis padres se sentaron frente a mí, cuando expusieron su situación con la desesperación de quienes nunca imaginaron encontrarse en un lugar así, cuando repitieron una y otra vez que la familia siempre debe estar unida, que los hijos no abandonan a sus padres, que un buen hombre no deja que quienes lo criaron sufran las consecuencias de sus errores. Algo dentro de mí ya no reaccionó como antes, algo dentro de mí no sintió el mismo peso de la culpa, algo dentro de mí comprendió que ya no podían obligarme a cargar con un destino que nunca fue mío. Los observé mientras hablaban, mientras intentaban manipularme de la misma forma en que lo hicieron toda la vida, mientras se esforzaban en justificar lo que hicieron, en hacerme ver que ellos también fueron víctimas, en tratar de convencerme de que no tenían otra opción más que confiar en Luis porque siempre creyeron que era la mejor apuesta, el hijo que los cuidaría, el hombre en el que depositaron sus esperanzas. Pero ni una sola vez reconocieron su error, ni una sola vez dijeron que se equivocaron al poner todo en manos de alguien que no tenía la intención de devolverles nada, ni una sola vez pidieron perdón por haberme tratado como un recurso de emergencia en lugar de como su hijo. Mi madre, con las manos temblorosas y los ojos llenos de súplica, me tomó la mano con la esperanza de encontrar en mí la misma debilidad que siempre explotaron, la misma necesidad de aprobación que me hizo decir sí tantas veces en el pasado, la misma inseguridad que me mantuvo bajo su control durante años. Álvaro, hijo, por favor, no nos hagas esto, susurró con un tono que hubiera conmovido a cualquiera que no conociera la historia completa, a cualquiera que no hubiera visto cómo esta misma mujer ignoró mis problemas durante toda mi infancia, a cualquiera que no supiera lo rápido que podía cambiar su actitud cuando no obtenía lo que quería. Sabemos que esto es difícil para ti, sabemos que Luis nos ha hecho mucho daño, pero nosotros no tenemos la culpa. No podíamos prever lo que pasaría, nunca pensamos que él nos dejaría en esta situación. Me quedé en silencio por un momento, no porque dudara de mi respuesta, sino porque quería que sintieran el peso de lo que estaba a punto de decir, porque quería que entendieran que ya no tenían poder sobre mí,
porque por primera vez en mi vida, la decisión era completamente mía y no había nada que pudieran hacer para cambiarla. No, dije finalmente con la voz firme, con una seguridad que nunca antes había sentido, con una frialdad que no esperaba que saliera de mí, pero que se sintió completamente natural, completamente justa, completamente necesaria. La reacción fue inmediata y devastadora. Mi madre retiró la mano como si mi piel quemara, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, como si nunca en su vida hubiera imaginado que yo sería capaz de decir esa palabra con tanta convicción. Mi padre, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se levantó bruscamente de su asiento con la furia contenida de quien no está acostumbrado a ser desafiado, con la incredulidad de quien siempre tuvo el control y de repente lo ha perdido sin posibilidad de recuperarlo. ¿Qué has dicho? Preguntó con la voz baja pero cargada de amenaza, con el tono de quien espera que su autoridad aún tenga peso, con la mirada de quien cree que una simple intimidación será suficiente para hacerme retractar. No aparté la vista, no me moví, no mostré ni el más mínimo indicio de que sus palabras me afectaban, porque por primera vez en mi vida entendí que su poder sobre mí nunca fue real, que la única razón por la que siempre cedí fue porque creí que tenía que hacerlo, porque pensé que su amor era condicional, porque me convencí de que si no obedecía, entonces realmente estaría solo en el mundo. No voy a ayudarles, repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí, con una determinación que no esperaba sentir, con la certeza absoluta de que era la decisión correcta, aunque doliera, aunque me juzgaran, aunque el mundo entero creyera que estaba equivocado. No me pidan más, no me busquen más, no esperen nada de mí. El silencio que siguió a mis palabras fue abrumador, pesado, casi sofocante, como si el aire mismo se hubiera congelado en la habitación, como si mis padres estuvieran intentando procesar el hecho de que la única persona que les quedaba acababa de cerrarles la puerta en la cara. Mi madre rompió a llorar, mi padre apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero nada de eso me hizo dudar, nada de eso cambió mi respuesta, nada de eso me hizo sentir que debía reconsiderar mi decisión. Porque la verdad era que, incluso en la ruina, incluso después de perderlo todo, incluso después de ver la realidad con sus propios ojos, seguían creyendo que Luis merecía más que yo, seguían convencidos de que él era el verdadero hijo, seguían sin ver que yo también había existido, que yo también había sido parte de esta familia, que yo también merecía algo más que ser su segunda opción. Caminé hasta la puerta sin mirar atrás, sin dejar que sus lamentos me alcanzaran, sin permitir que sus palabras cambiaran nada, sin sentir la más mínima necesidad de justificarme, porque por primera vez en mi vida no tenía que dar explicaciones a nadie, no tenía que demostrar nada a nadie, no tenía que cargar con la culpa de una familia que nunca me dio el lugar que merecía. Cuando crucé el umbral y cerré la puerta tras de mí, sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba, sentí que el peso que había llevado durante tantos años comenzaba a desvanecerse, sentí que por primera vez estaba eligiendo mi propio camino sin que nadie me dijera qué hacer, sin que nadie me hiciera sentir que debía ser algo que nunca quise ser. ¿Es justicia o venganza lo que acabo de hacer? ¿Se puede aprender demasiado tarde que el amor no se compra con sacrificios? No pasó mucho tiempo antes de que la historia de mi decisión se esparciera como un incendio entre los conocidos de mis padres, entre los vecinos que siempre habían visto a nuestra familia como un ejemplo de unión, entre los parientes que durante años repitieron la misma narrativa en la que Luis era el hijo perfecto y yo simplemente una sombra a su lado. No importaba que hubiera pasado toda mi vida sacrificándome por ellos, no importaba que hubiera pagado cada deuda que Luis dejó sin mirar atrás, no importaba que hubiera dado más de lo que cualquier persona en mi lugar habría soportado, porque lo único que ahora se mencionaba en cada conversación, en cada susurro a mis espaldas, en cada mirada de desaprobación que recibía, era que había abandonado a mis padres cuando más me necesitaban. No faltaron quienes me señalaron con indignación, quienes me dijeron que lo que había hecho era imperdonable, quienes me recordaron que un hijo jamás deja solos a quienes lo criaron, quienes insistieron en que, por más errores que hubieran cometido, seguían siendo mi familia y que yo tenía la obligación moral de ayudarlos sin importar lo que hubiera pasado antes. Me llamaron ingrato, egoísta, frío, cruel, incapaz de perdonar, incapaz de entender lo que significaba la lealtad, incapaz de comportarme como un hombre de verdad, como alguien que supiera honrar a sus padres más allá de cualquier resentimiento, más allá de cualquier herida del pasado.
Hubo llamadas de familiares que no habían preguntado por mí en años, de primos que apenas recordaban mi existencia, de tíos que siempre me vieron como una nota al margen en la historia de esta familia, todos con el mismo discurso, todos con la misma exigencia disfrazada de consejo bien intencionado. Me dijeron que debía reflexionar, que todavía estaba a tiempo de hacer lo correcto, que debía recordar que la sangre es lo más importante, que si seguía por este camino terminaría arrepintiéndome, que un día miraría atrás y me daría cuenta de que había cometido el peor error de mi vida. Pero lo que ninguno de ellos entendía, lo que ninguno de ellos se molestaba en preguntar, lo que ninguno de ellos quería aceptar, era que la culpa que intentaban cargar sobre mis hombros simplemente no estaba ahí, que no había en mí ni un solo rastro de remordimiento por la decisión que había tomado, que no sentía el más mínimo deseo de retroceder en lo que había hecho, porque por primera vez en mi vida estaba seguro de que había hecho lo correcto, sin dudas, sin titubeos, sin la necesidad de buscar aprobación en nadie más. Quizás en otro tiempo, en otra versión de mi historia, en una vida en la que mis padres hubieran demostrado aunque fuera una pizca de cariño hacia mí, en una en la que hubiera sentido que de verdad formaba parte de esta familia, en una en la que hubiera recibido aunque fuera un poco de lo que siempre dieron a Luis sin condiciones, tal vez habría sido distinto. Tal vez habría encontrado una razón para darles una oportunidad, tal vez habría sentido esa culpa de la que todos hablaban, tal vez habría escuchado sus súplicas y habría reconsiderado mi decisión. Pero cuando descubrí que incluso después de todo lo que Luis les hizo, después de haberlos dejado sin nada, después de haberlos traicionado sin remordimientos, después de haber desaparecido sin una sola explicación, mis padres seguían esperando que él volviera para salvarlos, lo entendí todo de una manera que nunca antes lo había entendido. Ellos nunca me vieron como su hijo de verdad, nunca me consideraron como alguien que mereciera el mismo amor, nunca me trataron con la misma devoción con la que trataron a Luis, porque en su mente, él siempre fue el centro de todo, él siempre fue el que importaba, él siempre fue el único que tenía derecho a equivocarse y a ser perdonado. Mientras que yo nunca fui más que un sustituto, un recurso, una segunda opción que existía solo para sostenerlos cuando las cosas salieran mal. En sus mentes, yo no era su hijo de la misma manera en la que lo era Luis, porque un hijo es alguien a quien amas por lo que es, no por lo que te puede dar, alguien en quien confías, no alguien a quien solo buscas cuando necesitas algo de él, alguien a quien proteges, no alguien a quien utilizas hasta que ya no tiene nada más que ofrecer. Así que, por primera vez en mi vida, no sentí culpa, no sentí el peso del deber, no sentí la presión de hacer lo que los demás esperaban de mí, no sentí la más mínima necesidad de justificarme ante nadie, porque la verdad era simple y brutal. Ellos tomaron su decisión hace muchos años, cuando escogieron a Luis por encima de todo, cuando me hicieron entender que en esta familia yo nunca tendría el mismo valor, cuando me dejaron claro que no importaba cuánto hiciera por ellos, nunca sería suficiente. Cuando la sociedad te juzga, ¿importa si tú sabes que hiciste lo correcto? El último intento de mis padres por hacerme cambiar de opinión llegó en el momento en que menos lo esperaba, no con una carta llena de arrepentimiento ni con una disculpa tardía que pudiera haberme hecho dudar, sino con la desesperación pura de quienes ya no tenían ninguna otra salida, de quienes finalmente comprendieron que el hijo al que siempre protegieron nunca volvería, de quienes, aunque no lo quisieran admitir, sabían que habían apostado todo a la persona equivocada y ahora enfrentaban las consecuencias de su propio favoritismo. No hubo llamadas previas ni mensajes que anunciaran su llegada, solo el sonido del timbre resonando con insistencia en la puerta de mi casa, un eco repetitivo que no dejaba lugar a dudas sobre la urgencia de su visita, una señal de que esta vez no pensaban marcharse sin obtener una respuesta definitiva de mi parte. Me quedé inmóvil por unos segundos, observando la puerta cerrada como si al otro lado no estuvieran las mismas personas que me dieron la vida, sino simples extraños que habían venido a pedirme algo que no estaban dispuestos a dar a cambio, personas que me consideraban lo suficientemente bueno como para resolver sus problemas, pero nunca lo suficientemente valioso como para ser tratado con el mismo amor y respeto con el que siempre trataron a Luis. Inspiré hondo antes de abrir, no porque tuviera dudas sobre mi decisión, sino porque quería asegurarme de que no habría ni una sola grieta en mi determinación, de que esta vez no dejaría espacio para manipulaciones ni para falsas promesas de cambio, de que esta vez sería yo quien tuviera el control absoluto de la conversación. Y ahí estaban, de pie en la entrada,
con el peso de los años reflejado en sus rostros, con la resignación de quienes ya no tienen argumentos que ofrecer, con la esperanza de que tal vez, en el último momento, mi compasión fuera más fuerte que la historia que compartíamos. Mi madre fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro entrecortado por la emoción, su mirada cargada de una súplica silenciosa que en otro tiempo habría sido suficiente para quebrarme, pero que ahora no significaba nada más que el reflejo de una vida de elecciones que nunca incluyeron pensar en mí como algo más que un medio para un fin. Me dijo que no tenían a dónde ir, que ya no quedaba dinero, que las deudas los habían alcanzado de la misma forma en que alguna vez alcanzaron a Luis, que todo lo que habían construido con tanto esfuerzo ahora no era más que un montón de recuerdos de una estabilidad que ya no existía, que lo único que les quedaba era la esperanza de que yo todavía pudiera encontrar un poco de compasión en mi corazón, de que no los dejara solos en un momento tan difícil. Mi padre, que siempre había sido el hombre de las certezas, el que jamás bajaba la cabeza ante nada ni nadie, el que impuso su autoridad sobre mí como si fuera una ley inquebrantable, ahora permanecía en silencio, con la mirada clavada en el suelo, con las manos cruzadas frente a él como si sujetarse los dedos fuera la única forma de evitar que su orgullo lo traicionara. No necesitaba hablar para que yo entendiera lo que estaba pasando por su mente, porque por primera vez en mi vida, mi padre no tenía poder sobre mí, por primera vez en mi vida, él era el que necesitaba algo de mí y no al revés, por primera vez en mi vida, yo era quien decidía el final de la conversación. Los dejé hablar sin interrumpirlos, sin mostrar ninguna emoción, sin darles la más mínima señal de que sus palabras podían hacerme cambiar de opinión, sin permitir que las lágrimas de mi madre o el silencio de mi padre me hicieran dudar, porque la verdad era que esta conversación no era sobre ellos, nunca lo había sido, siempre había sido sobre mí, sobre el niño que crecí siendo, sobre el joven que pasó años tratando de demostrar que merecía algo más que ser una sombra en su propia familia. Sobre el hombre que finalmente entendió que hay batallas que no tienen sentido pelear porque la guerra ya está perdida antes de comenzar. Cuando el silencio cayó entre nosotros, cuando quedó claro que ya no había nada más que decir, cuando ambos esperaban que yo hablara con la misma ansiedad con la que un condenado a muerte espera el veredicto final, dije la única palabra que necesitaba decir, la única respuesta que ellos jamás esperaron escuchar de mí. La única que realmente cerraba toda posibilidad de que esta historia terminara de otra forma. No. No hubo explicaciones, no hubo justificaciones, no hubo discurso sobre justicia o venganza, solo una palabra firme, cortante, definitiva, una palabra que por primera vez en mi vida sentí que tenía todo el derecho de decir sin sentir culpa, sin pensar en cómo me juzgarían los demás, sin preocuparme por lo que significaba rechazar a quienes me trajeron al mundo. El rostro de mi madre se descompuso al instante, sus labios comenzaron a temblar como si todavía intentara encontrar una forma de hacerme cambiar de opinión, como si todavía creyera que en el último momento podría despertar en mí el hijo sumiso que siempre fui. Mi padre, en cambio, se mantuvo inmóvil por unos segundos antes de levantar la cabeza y mirarme con la misma frialdad con la que tantas veces me observó cuando me decía que nunca estaría a la altura de Luis, con la misma dureza con la que me sentenció cada vez que traté de hacerme un lugar en una familia que nunca me vio como alguien digno de estar en ella. Y entonces, sin previo aviso, sin titubeos, sin suavizar el golpe, mi madre pronunció las últimas palabras que escuché de su boca, las únicas que quedaron grabadas en mi memoria como la prueba definitiva de que mi decisión fue la correcta, las únicas que sellaron el destino de nuestra relación de una vez y para siempre. Teníamos razón, dijo con la voz rota pero firme, con la certeza de quien no tiene nada más que perder, con la crueldad de quien no puede aceptar que todo fue su culpa. Nunca fuiste un buen hijo. Se marcharon sin esperar respuesta, sin mirar atrás, sin dejar espacio para una última oportunidad de redención, porque para ellos la historia ya estaba escrita, porque para ellos siempre fui el que no estuvo a la altura, el que nunca hizo lo suficiente, el que nunca mereció su amor incondicional. Me quedé en la puerta viéndolos alejarse, sin sentir rabia, sin sentir tristeza, sin sentir la culpa que todos esperaban que sintiera, porque al final del día, entendí que no importaba cuánto hubiera hecho por ellos, nunca habría sido suficiente, nunca habría cambiado la forma en que me veían, nunca habría tenido el lugar que pasé toda mi vida intentando ganar. ¿El rechazo duele más que la traición? ¿O simplemente llega un momento en que te das cuenta de que algunos vínculos no pueden salvarse, sin importar cuánto lo intentes?